Pues empezamos este café constitucional versión streaming, así que saludamos a los que estamos presentes y a los que nos oyen y nos ven a través de la red. Y para los que sois nuevas incorporaciones o los que lleváis tiempo sin venir, la idea es hablar, en este caso, de dos temas propuestos de actualidad. Uno ya ha pasado, el 11M, y el otro sigue siendo noticia, que es la situación en Crimea. Y la idea de Café Constitucional es tan sencillo como reunirnos, sentarnos, hablar, y por motivos de organización y sobre todo ahora que desde internet tienen acceso al audio y al vídeo, pues solicitamos turno de palabra, procuramos no extendernos más de la cuenta y no hay más reglas que esas. Es una tertulia sin tampoco ningún objetivo preciso, porque por desgracia no vamos a arreglar el mundo, pero oye, yo creo que aquí en España esto de sentarnos a hablar es algo que nos gusta mucho y llevamos un par de años haciéndolo y bueno, pues mientras siga lanzando la invitación y siga acudiendo gente, pues seguirá habiendo Café Constitucional. Hacemos una presentación rápida, yo incluso además puedo recomendar el formato Twitter, ya que nos están viendo y nos están oyendo, hay un hashtag que es Café Constitucional, así que todo lo que se diga aquí puede ser tuiteado en vuestra contra y os animo a que lo tuiteéis, y si a través del hashtag nos llega algún comentario, alguna pregunta desde internet, pues lo haremos también público. Hacemos una ronda rápida de presentación y empezamos con el primer tema. Yo soy Antonio Rentero, mi formación es de jurista y aparte de a eso me dedico a la comunicación específicamente sobre cine y tecnología. Y de vez en cuando a organizar saraos como este, de reunir gente a hablar o convencer a 40 locos que se vengan conmigo a correr el maratón de Nueva York y que hayan pagado dinero además para ello. Por cierto, hasta las 12 de esta noche, hora de Estados Unidos, todavía podéis reservar el dorsal para correr el maratón de Nueva York. Antonio. Yo me llamo Antonio Carrión, soy abogado, también tengo un departamento de marketing dentro de mi proyecto profesional y yo me niego a correr el maratón de Nueva York, pero no por nada, sino porque tengo una rodilla hecha polvo y está fuera de mis posibilidades. Pero estoy viendo a ver si me apunto a los otros grupos de amigos que se dedican a beber Gin Tonic Premium, ¿vale? Que está más al alcance de mis posibilidades, con lo cual voy a ver si hago un grupo para ir a tomar Gin Tonic mientras vosotros corréis el maratón de Nueva York. Se acepta. No sé si habrá aforo suficiente porque es una chorrada, pero bueno, todo es cosa de ponerse. Nada más. Bueno, yo soy María José Alarcón, soy periodista, he trabajado muchos años en la radio, actualmente tengo una consultora de comunicación, formo parte también del equipo de Antonio Carrión, junto con otras personas que están aquí, y me gusta mucho el café, sobre todo el café constitucional que nos tomamos aquí, que permite que hablemos y que compartamos, y soy muy fan de No correr que peor. Yo soy Marta García, Marta G. Clemente en Twitter, soy abogada, hago un poquito de marketing, vengo a todos los saraos, me apunto al Gin Tonic en Nueva York y bueno, pues eso, suelo venir aquí al Café Constitucional, sobre todo cuando son temas interesantes. De hecho, ahora que ha venido aquí Adolfo, el otro día me vi metida en una intervención ahí vía Twitter sobre el tema del 11M muy interesante. Doy fe que fueron 24 horas de intensa lucha de opinión. Y bueno, al final me quedé en medio y pude ver cuáles eran las opiniones, así que quiero escucharlo hoy. Y nada más. Muy bien, buenas tardes, yo soy David Cánovas, en Twitter Cánovas David, soy consultor de imagen pública y de innovación de empresas. Me apunto al Gin Tonic también, me gusta mucho comer, pero en esta ocasión me quedo con el Gin Tonic. Oye, si nos ponemos nos vamos, ¿eh? Yo creo que sí, nos vamos. Si hay una lista ya me puedes orientar. Vale, ya somos 3. Uy, no me entiendo más porque si no... Bueno, mi nombre es Patricio González, yo me dedico al asesoramiento de empresas, en el área fiscal sobre todo y en el área económico-financiera también. Y bueno, vengo aquí un poco por Antonio, que nos habló no conocía el café constitucional, que parece increíble. Y bueno, nos habló muy bien de lo que se cocía y bueno, pues,
vamos a ver qué tal y en fin, si se puede aportar y también pues, aprender un poco de todos vosotros. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Adolfo Díaz Bautista. En primer lugar, pido disculpas por llegar tarde, ha sido entender en el último momento. Soy abogado, profesor de la universidad y efectivamente, otro día me vi, la verdad es que sin haberlo buscado, en una conversación más larga de lo que uno esperaba sobre el 11M, y desgraciadamente por estas cosas en Twitter pues va replicando las menciones, entonces a poner marca porque la llevamos frita con las réplicas y las respuestas, pero trataremos de comentar el tema y de actualizar las cuestiones. Hola, Jessica Ángel, me conocí de la última intervención. Soy asesora fiscal y bueno, pues qué bueno. Me gusta mucho el tema del 11M, más que el de primero. Vamos a ver. Yo soy Diego González, mi autónomo en Twitter, soy economista, ahora estoy involucrado en el marketing y ya que aquí también somos 5 miembros de Tailand, pues aprovechar que estamos en el streaming para comentaros que si tenéis cualquier proyecto empresarial, pues lo podemos evaluar de forma totalmente gratuita y de una forma también divertida, porque nos lo pasamos. Hola, buenas noches, yo soy María José Arroyo, soy licenciada en ADI, es la primera vez que vengo y me dedico al área de administración, pero en la empresa privada, y me apunto al Ayuntamiento. Bueno, somos cuatro. Yo soy Pedro, trabajo en Cajamar, ahora mismo en este momento, en estos últimos 2 años, en la dirección de la oficina. Vengo aquí por Antonio, que nos habló de que organice la reunión del TANE, sobre el mundo del TANE, y bueno, pues me pareció interesante la idea, no sabía un poco lo que era, pero eso quería venir. Yo me apunto al Gin Tonic si también se amplía mojitos. Bueno, eso ya me apunto yo también. Bien, yo soy Pedro Jesús Cuesta, en Twitter soy Pedro J-Cuesta. Voy a leer lo que pone, porque si no yo me enrollo a hablar. Mi bio de Twitter, profesor de marketing, de Noticias, implicado en la 4G, en Talental Group, cátedra de responsabilidad social corporativa de la Universidad de Murcia. También soy asesor de marketing, tenemos un convenio de colaboración con el Carril Social, en CIA Marketing. En definitiva, intento aprender cada día para poder enseñarle a mis alumnos. Y ya está. Soy Antonio Triguero, en Twitter Tigre Persianero. Soy licenciado en Derecho, empleado de notarías, murcianista, por eso si alguien ve mi Twitter a veces los domingos, que no se extrañe que lo da mucho la tabarra con el Murcia y tal. Afortunadamente ahora lo doy para bien. Soy runner también, o runner, o como se diga, pero a tiempo parcial. No soy como aquí los fieras de Antonio y compañía. Y me apunto, por eso me apunto también al Gin Tonic mejor. El Gin Tonic es nuestra opción. Sí. Pues organizaremos viajes a Nueva York para tomar Gin Tonic, pero eso otro día. En un raro alarde de democracia vamos a permitir por primera vez, querido Camarlengo, que vote los asistentes a Café Constitucional, porque como es que hay gente que se cree que todo del Café Constitucional es democrático, que era su error. Hay gente que se tiene que marchar antes de tiempo y como tenemos 2 temas propuestos, sí que me gustaría que los que se tengan que marchar, que si hay algún tema que sea favorito, pues que lo digan ahora o vayan para siempre. Entonces, como tenemos 11M y la situación de Ucrania y Crimea, pues manos arriba para Ucrania. Y empezamos con Ucrania. Vale, pues entonces empezamos con el 11M. Yo había hecho la mano arriba por lo de todo un atraco, pero creo que... está claro, que no es una democracia. No. Pues por no aclamación popular, han pasado ya 10 años. Para muchos hay un antes y un después en la historia de España, en la política de España y quizá incluso en la propia concepción que tenemos de nosotros mismos. Yo creo que ese día coincidiréis conmigo en que descubrimos lo mejor y lo peor que podemos dar España y los españoles.
Y curiosamente se cumplen 10 años y ahora hay mucha gente que empieza a rectificar una posición muy clara que tenían sobre causas, consecuencias. Yo no sé si alguno de vosotros queréis contarnos, porque creo que es de esos días como la llegada del hombre a la luna. Yo creo que ya todos recordaremos dónde estábamos y qué estábamos haciendo esa mañana y no lo olvidaremos nunca. Y no sé si alguno a lo mejor lo quiere compartir, pero también me gustaría indagar en dónde estábamos anímica y mentalmente cuando se han cumplido 10 años. ¿Qué ha pasado después de esos 10 años? ¿Ha servido para algo que haya 192 muertos? Es que yo cuento al hijo de la madre que estaba embarazada. O al geo. Ah, había dos. El geo Torrantera. Pues entonces 193. Pues 193. Bueno, es que lo del geo, si queréis lo vemos luego un poquito más adelante. Pues si alguien quiere romper el fuego. ¿Habéis sentido algo especial alguno este 11 de marzo de 2004, de 2014? Lo que pasó en aquel momento, yo estaba en Madrid, en la zona de Alcalá. Entonces, cuando eso sucedió, trabajaba para una empresa, una inmobiliaria internacional, y gran parte de la gente que trabajaba en esa empresa se estaba moviendo en metro en ese momento por Madrid. Yo recuerdo una parálisis total, y es una situación que fue aquello bastante más gordo que lo que sucedió con Estados Unidos, con las Torres Gemelas. Por lo menos yo lo viví con esa intensidad. Y la gente estaba llegando a la oficina toda la mañana, no daban con los teléfonos, se habían colapsado, con lo cual no puedes hablar con tu familia, no puedes saber si estaban o no en el metro, si estaban en su casa, en fin. Y me acuerdo que fue un día, una agonía, que por lo menos repito, esa fue la experiencia que tuve aquella vez. ¿Y 10 años después? 10 años después, ni me acuerdo. Es decir, es algo que yo lo viví como una situación trágica, que luego acabó bien, es decir, ninguno estaba afectado en ese accidente, y a partir de ahí, bueno, son madrileños sí que lo vi un poquito más de cerca, pero yo, pasado el tiempo, no estoy muy concienciado. Y cuando fue el 11 de marzo de 2014, aparte de lo que dijera en las noticias, un día más, ¿no? Yo llegué al aniversario y, pues bueno, leo las noticias y poco más. Esa es la realidad personal. Yo el otro día comentaba con un amigo el tema de lo que pasó después, ¿no? del 11 de enero. Por lo que tú comentabas, yo sí recuerdo perfectamente, como todos estamos aquí, lo que estábamos haciendo, sí recuerdo. Nosotros estábamos en Murcia, un silencio sepulcral toda esa mañana, ¿no? En la oficina, ¿no? Estábamos casi sin aliento, ¿no? Esa mañana. Y me comentaba este amigo que lo vivía en Madrid, ¿no? Y dice que en Madrid se vive de una manera especial porque casi todos, en una final muy pequeño, ¿no? Casi todos tenían gente conocida que cogía ese tren, otros que... En fin, en Madrid por lo visto y él le pilló allí. Y lo que comentaba, qué pena, ¿no? Lo que pasó después, ¿no? Como ese sentimiento que realmente parecía que unía al país, ¿no? Se fue al traste, ¿no? Prácticamente a los 2 o 3 días, ¿no? Se fue, ¿no? Y eso parece que se ha perdido, ¿no? Comentabas tú que 11 años, 10 años después, prácticamente todo eso se ha olvidado. Prácticamente se recuerda más lo otro, ¿no? Lo que nos separó, ¿no? Lo que nos ha separado, ¿no? Aunque a posteriori algunos hayan rectificado. Ya parece que lo que se defendía o se ha estado buscando durante 10 años ya no se busca con tanto ahínco. Fíjate, la pregunta que hacías de qué pensamos en ese momento, todos tenemos grabada la imagen de cómo nos enteramos, dónde nos pilló exactamente y qué nos pasó por la cabeza. Y por supuesto, más allá, un poquito más allá del horror, de la tragedia, un montón de personas, nosotros no sabemos nada, que han estallado unas bombas en los trenes, más allá del dolor, la primera reflexión más de tipo, pues, de consecuencias, de causas políticas, que a mí me llega en ese momento cuando oigo la noticia, 3 días antes de las elecciones generales, es ¿qué interés puede tener? En ese momento pensé, ETA, en ese momento, 8 de la mañana, todos pensábamos, no se nos ocurría, que podía ser otra cosa, ¿qué interés puede tener ETA en que el PP renueve su mayoría absoluta? Porque era la única explicación que se me ocurría, o sea, ¿por qué ETA hace esto para darle al PP la mayoría absoluta? Luego ya empiezas a ver muchas cosas, ¿no? Pero esa fue la primera reflexión política que a mí me surge. Aunque desde luego, mirándolo... El PP fue el primero que dijo que había sido de... Sí, bueno, todo el mundo en ese momento, lo publicó el país. Pero es verdad que mirando esos atentados
consecuencias, con la perspectiva quizás lo más dramático, aparte de muchas vidas que se perdieron, es lo que acabas de comentar, es cómo el país, en vez de unirse, aglutinarse por una tragedia, lo que hizo fue separarse en dos mitades, pues quizá por irresponsabilidad de nuestros políticos que no fueron capaces de aglutinar. Esa es la conclusión más triste que saco. En estas últimas semanas, porque yo por lo menos hasta ahora este dato no lo tenía, que en esa mañana, que yo también fue lo que pensé, esto lo que tenía que hacer Aznar es coger a Rajoy y a Zapatero, sentárselos al lado, y aquí no hay ni partidos, ni oposición, ni elecciones, ni nada. Y por lo visto es que él mismo fue reticente a hacer eso. Quizás sí no quiso convocar el pacto de antiterrorista. ¿Hubiera cambiado algo si hubieran estado sentados a su lado? Las dos personas, que cualquiera de los dos era el que iba a gobernar España a partir de 3 o 4 días después. Hombre, probablemente él debió haber hecho ese gesto de convocar. También es verdad que a mí me llena la sangre pensar la rapidez con la que, en mi opinión, mi modesta opinión, la maquinaria electoral del PSOE supo a las pocas horas rentabilizar como fuera lo que había ocurrido. Es decir, darle la vuelta a la tortilla y decir, si es de esta manera, esto es lo que fue para nosotros. Es un planteamiento, un razonamiento tan frío que a mí, como ser humano, me llena la sangre. Bueno, yo disiento de que todo el mundo estuviera convencido de que era ETA. Hablo de las 8 de la mañana. Sí, no, yo trabajaba en la radio en ese momento y estaba a las 8 de la mañana en la radio. En el ámbito personal tenía un hijo en Madrid estudiando arquitectura que además era usuario de uno de los trenes y no quiero desearle a nadie el intervalo que yo pasé hasta que localicé que mi hijo casualmente esa mañana no había salido y entonces pues estaba bien. Y fue horrible porque en cuanto al momento periodístico en la radio yo jamás he vivido, entré en la radio muy joven y la dejé hace 2 años, todavía se me corta la voz porque aunque estábamos en Murcia, como dice él, la radio se paró al mismo tiempo que contaba, o sea, fue absolutamente, todavía se me eriza la piel, fue absolutamente impresionante como momento, digamos, profesional radiofónico. Y luego en otro orden de cosas, en el ámbito personal, probablemente porque yo estaba instalada en el No a la Guerra, que era un movimiento social bastante importante que se estaba produciendo en los últimos meses y en el que algunos estábamos inmersos porque creíamos que España no tenía que haber entrado en la guerra como entró y estábamos contra la foto de las Azores, estábamos en eso, pues yo no me voy a dar de lista ahora porque sería absurdo, pero hay compañeros que lo pueden atestiguar. En aquel momento y aquella mañana dije, esto ha sido terrorismo islámico porque no tiene sentido, ETA no tiene sentido, ¿esto para qué lo va a hacer ETA? No tiene sentido, va a mi reflexión. Entonces yo creo que lo que se produjo después fue un movimiento social de enorme magnitud, especialmente a partir del momento en que los ciudadanos comenzamos a percibir que nos estaban mintiendo. Y entonces eso que tú describes como un planteamiento y tal, yo no sé si se dio, en mi caso particular yo lo viví, miembro de plataforma No a la Guerra, como una rebelión ciudadana, es decir, a mí me estaban engañando, porque me estaban diciendo cosas que no eran, es decir, que me estaba engañando el gobierno de España. Y la gente salió a la calle buscando la verdad. Que el Partido Socialista ganó las elecciones por eso. Hay encuestas que determinan que una semana antes había una diferencia importante precisamente por el No a la Guerra y especialmente en un sector muy importante que eran los jóvenes, que fueron los que le dieron la victoria a Zapatero y a la mirada positiva en aquel momento. Yo, lo que pasó después, me parece que fue un graso error del Partido Popular, que aunque ahora está queriendo empezar a rectificar, no hay que olvidar que ha presentado más de 400 cuestiones en el Congreso de los Diputados y jamás olvidaré a un diputado murciano, el señor Martínez Pujalte, riéndose a mandíbula batiente de Pilar Manjón mientras lloraba esa mujer en la comparecencia que hizo dentro de la Comisión de Investigación del 11M y él se reía de ella. Como tampoco olvidaré como aquí en Murcia algunas personas, pues por ejemplo, dejaron de poner publicidad en la cadena SER porque suponían que era afín al PSOE, creyendo que, es decir, la gente llevó aquello a un terreno de disputa que fue auténticamente una guerra. Y lo que me queda en la memoria, y termino, es una enorme tragedia personal de mucha gente que murió, muchos heridos, mucha gente que sufrió, y me sigue dando pena. Cuando lo vieron los días 10 años después, me produce una pena enorme.
muy grande. Bien. Bueno, tampoco quiero monopolizar, no somos muchos, pero bueno, compartiendo en gran parte de las cosas que dice, pero fijaros, al final, o sea, con el paso de 10 años y sin entrar en los pormenores, pues de cada uno su opinión sobre quién mintió, quién lo hizo bien, lo hizo mal, pero al margen de eso, que después de un atentado en el que mueren 190 compatriotas, 192, 193, el debate se centre en si nos están mintiendo o no, y no en, no sé, en la tragedia en sí. Quiero decir, para mí particularmente, y respeto mucho tu opinión porque es tan razonable como cualquier otra se haya vertido, pero para mí quiere decir que precisamente que nos manipularon a llevarnos ahí, o sea, de alguna forma nos llevaron el debate a ese enfrentamiento de si tiene razón el PP cuando dice ETA o tiene razón la SER o el grupo de prisa cuando dice terroristas. Si es que me da igual, es que han matado a 190 de los míos. Quiero decir, al final los terroristas, de alguna forma, sean quienes fueran los terroristas, al final nos llevaron a su camino y a su terreno. Sí. O esa es mi reflexión personal. Porque el culpable se buscó en el PP o en el PSOE, pero no se buscó en el Efectivamente, o sea, aquí la culpa de la boca se ha puesto seguramente la tiene por el señor Aznar o el señor Rajoy o el señor Zapatero o el señor Rubalcaba. Y no la tiene el señor terrorista que puso la boca. Yo no sé quién puso la boca. Efectivamente, yo no lo sé. De ese silencio, precisamente, es lo que nos da a entender que hay demasiadas cosas ocultas. Pero por ambas partes, porque nadie se ha dedicado. Sí, efectivamente. No había interés por el señor Rajoy o por el señor Zapatero. Hay impacto, evidentemente. Hay una sentencia. Sí. Porque quien deja abierta la puerta a que no se sabe, probablemente olvida que hubo una investigación, que hubo un proceso judicial muy importante y que hubo una serie de condenas y que se cerró el caso. Y hasta ahora mismo incluso los que en aquel momento dejaron abierto ese camino de la supuesta conspiración, desde el tipo de los explosivos que ha dicho que mintió el profeso para el periódico El Mundo porque le interesaba ganar dinero y le convenía, hasta el propio Partido Popular está reconociendo, salvo algunos casos excepcionales, que ya está todo cerrado y que ETA no fue. Yo solo tengo claro que no creo que nadie del PP ni nadie del PSOE lo sepa. Y aquí parece que fue culpa de unos o de otros y que un hecho que debería de haber servido para unirnos a los españoles, como el 11 de septiembre sirvió para unir y arroparse entre sí y ponerse en contra de todo el mundo a los estadounidenses, en España sirvió para dividir. Pero ahí sí que se sabía sobre los culpables. Pero había una división previa, ¿eh? Había una división. Todos no se ha investigado bien, yo confío en la justicia española. De todos modos, había una división previa, porque había en España hay gente que entendió que aquel atentado fue consecuencia de la participación de España en la guerra. Entonces, la división previa que había de gente que no estaba de acuerdo con la participación de España en la guerra, pues será la que posteriormente se tradujo en esa división y que se hizo mucho mayor ante el empecinamiento además de decir no. Sí, pero vamos a ver una cosa, el atentado del 11S, vamos a pensar que pudo ser consecuencia de la política exterior de Estados Unidos. Es decir, consecuencia, que pudo ser, estar inspirado para los terroristas en eso. Nadie culpa. Efectivamente, muchos norteamericanos están en contra de Bush o en contra de su política, pero a ningún ciudadano norteamericano se le pasaba por la cabeza justificar, entre comillas, esa actuación de terrorista porque no estoy de acuerdo con la política. Ese es el referente de los nuevos que va a hacer en España. De todas maneras, efectivamente hubo una investigación, una instrucción complejísima y larguísima, y una sentencia que dice que las bombas debieron ser colocadas probablemente por 7 personas, porque no es posible que menos las hubieran colocado, de las cuales solo se condena a 2, porque nosotros tres de nosotros se supone que murieron en Leganés, aunque tampoco se puede acreditar, y de los 2 que se consideran, pero eso es lo que dice la sentencia, y a los demás los condena por tráfico de explosivos. Los islamistas que estaban en el piso de Leganés, curiosamente le desaparecieron los dedos, con lo cual había una huella digital para identificarlos. Pero dejando aparte esos detalles que claro. Y una de las personas que dejó la carta escrita para despedirse de su familia, porque sabía que iba a morir, escribe que toda la carta en árabe y luego que cambia la firma en español, cosa también extrañísima. O sea, que va viendo las pistas y te vas dando cuenta de que las cosas
Algo hay falla. cosas raras. Sí. Pero al margen de esos detalles, una cuestión. Sobre todo es que el autor intelectual, esa figura, como que no hace falta buscarla, ¿de acuerdo? Vale. Y a los 2 días de ese triste aniversario, aquí en España, a la supuesta autora intelectual del fraude del ERE se le pone una fianza de 29 millones de euros. Quiero decir, a lo mejor los autores intelectuales, sí que la justicia debe tratar de esclarecer los autores intelectuales de los delitos, quiénes... Reflexión de Antonio Carrión. Vamos a ver, una reflexión técnica desde un punto de vista jurídico. El autor intelectual, a mí me gustaría también saber qué es, porque el inductor es una cosa, por lo menos yo cuando estudié con el profesor Landrove, decía que el inductor era el inductor, el autor era el autor, el cómplice era el cómplice, y cada uno tenía su papel, ¿no? El autor intelectual es el que dice, a que no hay huevo. Ya, pero claro, esta es la historia. Entonces, si empezamos a sacar personajes Disney del Código Penal, a mí ya se me complica un poco la situación. Digo desde un punto de vista técnico, pero no quiero entrar en ese debate porque... Es como la herencia de Rocío Jurado cuando hablan y también aprendo mucho. Son debates Disney que no es lo mío. Desde un punto de vista, mi pequeña aportación, que hoy con la gripe va a ser de verdad pequeña, yo lo que veo son 2 crisis distintas. Una crisis es desde que explotan las bombas y fallecen las personas y se produce esa sensación que todos vivimos de una u otra forma que nos dejó en shock. De hecho, mi experiencia fue, yo no me acuerdo casi de nada. Mi capacidad de olvidar las cosas que no me gustan es brutal, os lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Olvido pronto lo que me produce un shock, ¿de acuerdo? Ese momento lo olvidé casi. O sea, tengo que hacer un esfuerzo y tirar de esa memoria para recordar ese momento. Pero sí recuerdo como algo muy triste, para mí personalmente como ciudadano, ¿vale? La crisis hasta las elecciones. Es decir, porque lo de después, yo de verdad que creo en el sistema judicial español, porque es bueno, malo, regular, pero es el que tenemos. Pues cuando vayamos a cambiarlo, pues lo cambiamos. La sentencia es buena, mala, regular, pero es la que tenemos y probablemente firme, salvo que haya algún recurso que yo no conozca en marcha, que creo que no lo hay. Y opiniones, por supuesto, pues vivimos en un estado en el que se puede opinar y todas son respetables, que el hecho de que sean respetables no quiere decir que tengan sentido, algunas de ellas. Pero sí que me preocupa la crisis, y en eso sí que soy muy crítico, aun desde un punto de vista más liberal o más de derecha, si se quiere tildar mi opinión, porque probablemente sea más liberal o de derecha que centrada o de izquierda, pero yo soy muy crítico y siempre lo he sido con qué ocurrió desde que explotaron las bombas hasta que los españoles votaron. Es decir, se produjo una debacle democrática en el que los españoles en estado de shock deambulaban por las calles en una situación extraña, diciendo opiniones muy españolas de todos sabíamos lo que había pasado, todos sabíamos quiénes eran los buenos, todos sabíamos quiénes eran los malos. De pronto las dos Españas enfrentadas volvían a salir de los buenos y los malos. Yo odio el concepto ese de buenos y malos. Yo a lo largo de mi vida he conocido muy poca gente buena y muy poca gente mala, y he conocido muchísima gente pues, extraordinaria en la normalidad, ¿vale? Y entonces, mi crítica brutal es cuando ese presidente del gobierno y esos 2 candidatos ven que España está hecha mierda, perdonad que utilice este vocabulario, y no hacen nada, dejan que los españoles vayan a votar. Cuidado, no necesitamos a alguien que nos lleve de la mano, porque ya somos una sociedad democrática consolidada, pero los vicios del consentimiento deben servir para algo. Es decir, yo no sé si existe el autor intelectual, yo eso no sé si existe, pero sí que existe un vicio del consentimiento que en ciertos momentos uno no puede contratar, no puede casarse, no puede comprarse un piso y no puede otorgar testamento. Y quizás no deberían poder votar y habría que haberse reunido y haber salido y haber tomado una decisión de esa. Eso no se hizo. Yo en eso soy absolutamente crítico y lo peor que se puede pensar con respecto a las 3 personas que intervinieron ahí, esa es mi opinión. Una opinión radicalmente crítica contra Aznar, radicalmente crítica
contra Cebes, Rajoy y compañía, y contra Zapatero, ¿Rubalcaba estaba ya entonces? Pues Rubalcaba siempre. Sabéis que siempre juego con la ironía. Sabéis que siempre juego con la ironía. Vale. Sabes que van a cambiar el cuento de Monterroso. Vale. Y entonces, ahí yo soy absolutamente crítico. Y a partir de ahí yo vi una España en una noche antes de ir a votar, en la que la gente estaba fuera de sí, en la que corrían los mensajes de pásalo, no a la guerra, asesino. Yo a mí, ¿cómo que asesino? Sí, ¿Cómo que lo que has dicho tú, Es decir, hay una cuestión que es, me parece muy bien que usted piense no a la guerra. El hecho de que usted piense no a la guerra, no le sí. Yo pienso sí a la guerra. Tú piensas no a la guerra, yo sí a la guerra. Eso no me hace a mí un asesino. Me hace tener una opinión distinta. Eso no me hace que yo tenga ni las manos manchadas de sangre ni nada que se parezca. Tenemos distintas opiniones políticas. No estoy diciendo que yo esté a favor de las guerras, ¿vale? Tú no estás a favor de la foto de las Azores, había españoles que sí podían estar a favor de la foto de las Azores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegó otra vez las dos Españas. Y yo eso es lo que vivo, sí. Y eso sí que lo vivo y me da vueltas porque vuelve a nacer. Es decir, esta mañana estaba escuchando la radio y oía que habían hecho dimitir a no sé quién porque estaban celebrando el aniversario del 23F, otra vez. Pero por favor, y hablamos de Cataluña y hablamos de no sé qué, pero ¿cuándo una España? Es decir, ¿cuándo va a haber, pues no sé, un sentimiento, cuidado, yo no digo patriótico en plan Putin, ¿vale? Que ahora después hablaremos de Crimea, ¿vale? Pero, joder, tan difícil es. Ahora sí, ¿cuándo es el Mundial de Fútbol? Esto ya lo sabéis. El Mundial de Fútbol sí, eso nos une a todos, enseguida la roja puesta, a comprar la camiseta de oficial con la estrellita, porque si no lleva la estrellita eres un mierda que no lleva la estrellita. Yo esa es mi visión de ese momento y eso se me repite una y otra vez. Fue una asignatura que no hemos resuelto, que nuevamente no hemos resuelto. Aquella noche, eso de pásalo, cuidado, para mí no había bueno ni malo, había sentimientos, dolor, shock, emociones. ¿Y por qué entramos entonces a vayamos a por el malo? Vayamos a por el rojo, vayamos a por el facha. Joder, perdón, ya me callo. Por una vez perdimos la oportunidad de estar de verdad unidos. Por otra vez. No, por una vez, quiero decir. O sea, si ese día no estuvimos unidos, ya olvídate. Volvimos no a cuenta el día que ganamos el Mundial no cuenta, porque sería efecto un 5%. Pero no cuenta. Yo creo que a las personas no nos une el gozo, nos une el sufrimiento. Sí. Por cierto, o sea, si es tu fiesta. El domingo se jugó la jornada de liga, ¿eh? Sí. Te lo digo porque sí. la Federación Española de Liga de Fútbol Profesional deberían de haber suspendido la competición y ese fin de semana se jugaron todos los partidos. Me acuerdo que lo de pensé. Segunda división. Sí, bueno, es que era absolutamente penoso. También suelen ser bastante inútiles los dirigentes del fútbol a nivel europeo, porque cuando no CS también se jugó la jornada de Champions. Es decir, hay mucho inútil en esta esfera. Todo el mundo asciende, o mucha gente asciende hasta que alcanza su nivel de competencia y lo promociona. Lo que pasa es que eso tiene otra visión, Pedro, no es que te quiera contradecir, pero para mí tiene otra visión, que es el César con el pan y fútbol, ¿de acuerdo? Ah, no, era pan y circo. Vale, entonces, ¿qué ocurría? Cuando perdíamos una batalla, mucho circo. Y entonces, cuando hay tensión popular, lo mejor es fútbol. ¿Por qué? Pues porque la gente se apacigua viendo fútbol. Entonces, me imagino que van por ahí las defensas. Tengo un poco la idea de que no nos van a volver la normalidad. Es decir, de que esto no va a ser cambiado. Lo que pasa es que es cierto lo que tú dices. Es decir, quizás se mantuvieron las elecciones, se mantuvieron los partidos de fútbol y todo eso por mantener la normalidad, pero es verdad que el ciudadano no estaba en ese momento, estaba en estado de shock y no estaba. Éramos casi inimputables. Sí, probablemente. Entonces. Acaba de llegar, me recuerda a la memoria en este lugar que estamos, y fue hace años Jesús Sepúlveda, ahora famoso por otras cuestiones relacionadas con la Gürtel y compañía, fue nombrado pregonero de las fiestas de moros y cristianos de Murcia. Y el pregón iba a darlo en el salón de baile, donde se iba a celebrar el acto, y yo presentaba aquel acto. Y esa fue la tarde que asesinaron a Ernest Lluch. Y se le pidió que la gente no quería hacer el acto porque además se paralizó todo aquella tarde. Y se empeñó y se dio su pregón. Entre comillas, que me acabo de acordar, por lo que habéis dicho de parar las cosas.
Sí. Y yo Y ahí yo creo que juegan las dos cosas, pero es verdad que hay que medir muy bien. Lo que pasa también es que creo yo que si se hubiera planteado ponernos en el momento, era senador, si en ese momento, si en ese momento Aznar, que era presidente del gobierno, propone suspender la convocatoria de elecciones, creo que habría sido la ola mucho peor, porque de hecho hubo unas declaraciones al día después de Almodóvar diciendo que habían ido al rey a decirle, no sé si sería cierto o no, que suspendiera las elecciones y que era un golpe de Estado y no sé qué. Es decir, creo yo que con el estado de indignación real o no, manipulado o no, es decir, al margen de eso, el estado real, la situación de indignación y de cabreo social hacia el gobierno, que hacia que se volcaba todo el cabreo de la gente, si se dice de suspender las elecciones habría sido quizás mucho peor. Yo creo que ahí el cabreo también surgió de que había informaciones que decían una cosa y el gobierno en todas las ruedas de prensa se empeñaba, tenía que ser ETA y ETA y ETA y ETA, y entonces eso fue generando una bola en la tarde del sábado mayúscula. Un momento. A ver, yo ahí tengo una cosa que comentar respecto a lo que pasó justo después de los atentados, tantas ruedas de prensa. A mí me llamó muchísimo la atención, tanto en Estados Unidos como en Londres, que recordemos que en Londres hubo un atentado de similares características. El gobierno, en ese caso en Londres, por supuesto nadie se le ocurrió criminalizarlo como pasó en Estados Unidos y como no pasó aquí, pero es que no salió nadie, absolutamente nadie del gobierno, a estar cada 5 minutos dando ruedas de prensa intentando incriminar partidariamente o no partidariamente, que yo soy apolítico, a nadie. Aquí, cada 5 minutos aparecía, creo que era la señora Cele, ministro en ese momento de lo que fuera, para dar nueva información. Que la primera parte de esa información fue culpar a ETA. Por cierto, el primero que culpó a ETA fue el Lehendakari Ibarretxe, no fue nadie del Partido Popular, pero bueno, fue el Lehendakari Ibarretxe el primero en dar rueda de prensa, culpando a ETA. Después, cada 5 minutos salía a CEBE con nuevas informaciones. Yo recuerdo que en Londres, hasta 3 días después, nadie hizo una declaración oficial, es decir, ese empeño aquí, de que a los 5 minutos había que saber qué decir, ha sido ETA o ha sido terrorismo islámico, por parte de uno o por parte de otro, esa utilización partidista, y lo que me pareció lamentable, estoy de acuerdo con la primera comentarios, que fue lamentable, que no entiendo por qué aquí teníamos que obrar de esa forma. Porque se me ocurre, porque estaba la división, eso es que eso venía de meses atrás. No, de meses no, menos histórico, eso es histórico, no de meses. Bueno, creo que con relación al no a la guerra, pero las hacía falta, sí, que había, pero de semana, de verdad hacía falta. Yo a mí no me, yo estaba en casa. Pero creo que eso estaba. Y es un error, porque yo, por ejemplo, estaba de vacaciones y yo estaba en casa. Esa tarde tenía que acudir a un curso de formación que estaba haciendo y tenía tal bajón que yo me quedé en el sofá, además estuve llorando bastante rato de la mañana y solo paraba de llorar cuando salía alguna declaración oficial del partido del gobierno de ese momento. Y yo cuando anteriormente fue en OCS y posteriormente pasó lo de Londres y vi que no solo de la misma manera, pues digo, es que aquí siempre estamos usando las cosas hasta las malas en un sentido que para mí desde luego no es correcto, y eso a mí eso sí que me provoca repulsa. Yo acudí a las manifestaciones contra la guerra, pero no se me ocurrió llamar asesino ni a nadie, ni a nadie del Partido Popular, ni a nadie del Partido Socialista, ni a nadie de ningún partido. Que yo recuerdo que llamó asesino fue Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero y en la televisión. No, pero yo no quiero entrar en eso, es que a mí la política no me gusta. Pues tiene que ver con el precio del pan, yo no tengo nada que ver con la política en este momento. No, pero que eso mi es una... participación en la política yo es que no oigo tanto. Muy hemífera, que decía pero que no oigo eso. Que no presidente de fútbol, fue muy hemífera. Pero que no quiero oír... O sea, que pero yo no, que llamó asesino fue tipo, Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados y en Televisión Española. Yo eso no lo he oído, pero me da igual. Debate, sí, bueno, me da igual. Pero quiero decir que yo sí he oído, yo hablo de lo que yo he oído. No solo las víctimas ni entre una cosa ni entre la otra. Importante. Sí. Yo solo quiero decir que creo, María José, que todo el mundo que estuvo en las manifestaciones contra la guerra no eran todos. Había muchos votantes del PP, muchos votantes del PSOE, supongo yo. Yo no me pongo al lado de uno ni de otro, pero no me gusta que la izquierda se haga cargo de unas cosas y la derecha se haga cargo de otras, como si no hubiera algo intermedio, que somos las personas. Pienso que en ese momento se desenterraron unas heridas que estaban cerradas y ahí se desenterró otra vez las dos Españas, que creo que hasta ese momento no estaban
siempre han estado, pero estaban un poco más latentes que abiertas, como quedaron después. Y yo pienso que aquí se ha criminalizado a unos, los votantes de un lado han criminalizado a los otros y los otros a los unos, y aquí se ha hecho en España, cuando aquí alguien, quien sea, yo no lo sé, si ha sido el que dice la justicia, si no ha sido, no lo sé, no se ha buscado culpable y no se ha servido para unirse, como dices tú, que es donde hay que unirse en el sufrimiento y no en la felicidad. Aquí hemos demostrado ser una familia divorciada y que el niño se ha puesto enfermo y la culpa es tuya, o es de la madre, o es del padre, o es... No sé. Creo que no somos maduros y que nuestras democracia no están maduras como pensamos. Y que aquello además tampoco quizás nos sirvió para madurar. Todo Eso que dicen que en Estados Unidos se perdió la inocencia cuando mataron a Kennedy, por lo menos le sirvió para algo, pero que no sé si no ha servido para algo el 11M. Sí, para ser más heroicos y andar más anclados cada uno, de defender más férreamente su idea en vez de expandirnos y crecer como personas. Pedro. Quisiera recordar, antes de irnos a 2 personas, a Pilar Majún, que lleva 8 años con escolta, y es la madre de una de las víctimas, y sin embargo lleva escolta y tiene que estar protegida porque cada mañana en la puerta de su casa, a partir de la actitud de 2 periodistas, Federico Jiménez Los Santos y Pedro J. Ramírez, que la han criminalizado absolutamente, pues recibe amenazas de muerte. Y la otra persona que conocimos el testimonio la semana pasada fue el comisario de Vallecas, de la mochila, que no sé si tuvisteis alguna la ocasión de ver la entrevista. Este hombre fue señalado por algunos medios de comunicación proclives a la teoría de la conspiración, como que se había inventado lo de la mochila, en fin. Este hombre, su mujer se suicidó a consecuencia del sufrimiento que padecieron por la persecución que se les hizo, y hace ahora 4 días que lo han montado. Y entonces, pues que entre todas las víctimas de eso ha habido gente que a consecuencia de esa teoría y de esos escritos que ahora se están rectificando y se están diciendo que no eran verdad, pues también han sufrido en su vida, además del sufrimiento que tuvieron que padecer, pues unos daños colaterales terribles, que no se puede tampoco decir cualquier cosa ni decir cualquier cosa. Pedro. Yo creo que lo lamentable ya salió los comentarios que habéis hecho, es decir, el hecho del atentado es algo que hay unos responsables que han aparecido, no han aparecido, pero para mí con lo que yo me quedo es que esta sociedad, como has comentado antes, es que estamos en una sociedad muy inmadura y que en determinadas situaciones, que en lugar de poner todo rumbo a un punto que genere un bien común, vamos a ver con qué rescoldo me quedo, y con ese rescoldo, si mi ganancia es X y es X veces más que la del de al lado. Entonces, a mí eso me genera pues una tristeza muy grande, porque al final dice, bueno, ¿de dónde? No es que ahora estamos en una situación de crisis, pero vamos, ¿cómo vamos a salir si no ponemos un horizonte común y hay que empujar todo en el mismo camino? Esos días yo los he anulado de mi memoria de forma inconsciente, es decir, me acuerdo perfectamente dónde estaba en el 11S, lo que hice, cómo fueron los acontecimientos, te los podía relatar casi minuto a minuto. Los de Londres también, pero del 11M, es decir, lo he anulado, es decir, por ese shock, por ese golpe, pero te queda ese recuerdo, una sociedad que no es capaz, no ha sido capaz en ese momento. 10 años después yo no sé si nos va a venir otra para que seamos capaces de poner rumbo a un punto común, aunar esfuerzos y resolver lo que tengamos que resolver. En las 2 Españas será la historia, pero yo tengo la esperanza de que algún momento, si las nuevas generaciones, yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, las veo todos los días, espero que maduren y se rompan esas fronteras que parece que no están, pero sí están, y en lugar de pelear por los rescoldos, pues que se unan en ese objetivo común. Entonces, echarle la culpa al uno, pero esto es muy cañita, muy español, muy murciano, ¿no? Vamos a echarle a ver quién tiene la culpa y yo no tengo la culpa, yo no soy responsable. Sí, bueno, hay una historia que cuando estaba en mi profesor de Derecho Civil
y que viene al caso, creo, porque estamos comentando y a cómo estamos llegando, de cómo se desarrollan esos días. Bueno, es el cuento de Caperucita, que todos conocemos. Caperucita, que dice su madre que vaya a ver a su abuelita, que tiene una cesta, tal, y por el camino, pues se desvía del camino, se mete por el bosque y luego se la come. Y él nos planteaba, ¿quién es el responsable de que muera Caperucita? Entonces, pues decíamos, bueno, la madre, claro, le dice, no, la abuela, porque tal, no, el leñador, no, el lobo. El lobo es el único responsable o el principal responsable de la Caperucita. Y eso que es de perogrullo, pero con el 11 de enero hemos visto ahora, 10 años después, cuando he dicho, no, vamos a ver, los responsables son los terroristas. Los terroristas podían estar impulsados por una política determinada de nuestro gobierno, bien, que podría ser acertada o equivocada, pero ¿eso quiere decir que se legitima la acción de los terroristas porque nuestro gobierno se hubiera equivocado? España entra en muchas guerras, muchas veces, legítima y legítimamente, la política internacional pues tiene unas cosas y eso no justifica un atentado y Estados Unidos también se lo ocurrió. De todas formas, respecto a la investigación y lo que me referencia a las consecuencias de ciertas teorías o lo que sea, el problema de la investigación, por lo que muchos dudamos del resultado de esa investigación, y fue además el tuit que dio lugar a la discusión que la pobre Marta tuvo que sufrir, es que, como sabemos, en España, en cualquier Estado de Derecho, la presunción de inocencia es algo muy fuerte. Y por tanto, para que alguien resulte condenado en un proceso penal, tiene que haber unas pruebas que vayan más allá de toda duda razonable. ¿Qué ocurre aquí? Que todo el hilo, toda la madeja que lleva a las condenas que se realizan, proceden al principio de un solo hilo, que después se asientan dos patas más, que es la mochila de Banderas. Resulta que, según la instrucción, todas las mochilas que se sacan de los trenes se revisan una por una. Se encuentran dos bombas, las cuales se intentan desactivar y, como no se pueden desactivar, se implosionan. Esto es el protocolo normal para evitar que exploten, si no las pueden desactivar, pues explotan. Bien, bueno, pues no se encuentra nada más y al día siguiente se encuentra una mochila en una comisaría que parece ser que proviene de los trenes. Claro, todos hemos visto las películas, todos conocemos casos. Hace poco una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia en la que a una persona, pues para incriminar un delito, alguien le había colocado en su coche un kilo de cocaína. Eso pasó hace poco, se da sentencia. Es decir, eso pasa, puede pasar. Puede haber alguien que quiera incriminarme y que me coloque en un registro una bolsita con cocaína. Para que el juez me acabe condenando tiene que estar la prueba perfectamente calculada, perfectamente medida y que vaya más allá de todo lo razonable. Cuando la única prueba resulta que aparece de esa manera y que casualmente esa mochila no la revisamos todas, pero esa noche pasamos 2 días dando vueltas por Madrid cargada de explosivos, pues resulta que al menos te cabe la duda razonable de decir, puede ser que sea así, pero puede ser que no. Puede ser que fue la conclusión, después de toda la discusión de tweets que tuve, la conclusión es que al final puede ser que haya alguien por ahí partiéndose de risa con 200 conciudadanos muertos y nosotros peleándonos porque son, claro, que son políticos, y eso es muy difícil. También. No, simplemente un comentario que, y 10 años después, cuando los españoles vuelven a tener debates constitucionales sobre los que hablar, yo tengo la sensación de que volvemos a estar esperando al otro bando. Es decir, hablamos de temas de Cataluña, hablamos de temas de tal y estamos esperando a que pase. Entonces, cuando pase, diremos que los malos son los unos, los malos son los otros, no existe debate y otra vez, dentro de 10 años, diré que para mí la crisis grave fue dejar transcurrir el tiempo y no pasa nada. Los españoles no dicen nada y lo que nos gusta es estas dos Españas. Quizás sea parte de nuestra idiosincrasia, quizás que somos un país que, no sé, tiene que luchar las dos Españas y a lo mejor toda la historia ha luchado las dos Españas y nunca va a existir otra cosa, no lo sé. Tampoco nos echemos la culpa porque como guionista también te digo que si no hay conflicto no hay historia. Ya la ponle la H mayúscula. Ya. Si no nos peleamos... Ya, pero hay países que se pelean contra otros. ¿Vale? La mayoría. Es decir, yo estoy muy, además creo que lo he dicho en algún café constitucional, estoy muy por la labor de invadir Arabia Saudita, ¿vale? Para solucionar la crisis. Pero no invadirnos entre nosotros, porque es que eso tiene menos sentido. Decía Javier Poncela, se odiaban como hermanos. Nunca te vas a pelear tanto como con alguien cercano. Gracias. Sí, bueno, simplemente decir que me tengo que ir, que encantado de haber estado con vosotros y espero volver a repetir. ¿Vale? Pues
muchas gracias. Yo lo aprovecho y me voy también. Sí, iba a decir, pues llevamos ya más de 45 minutos con la sesión. Si quedaba alguna intervención pendiente, breve. Como estamos todos diciendo cosas negativas, pues voy a decir yo algo positivo, por lo menos. Me acuerdo cuando el 11S, bueno, pues si esto llega a pasar en España a esa hora de la mañana, no sé qué, los servicios de emergencia, pues los servicios de emergencia ese día funcionaron fenomenal, la gente se volcó dando sangre, en fin, por lo menos simplemente se apunte, ya que hablo poquito, pues oye. Positivo. Pues yo creo positivo. Que mejor nos quedamos con esa conclusión, que por lo menos sirvió para sacar también lo mejor de algunos de nosotros. Y bueno, pues terminamos aquí el debate constitucional sobre el 11M y espero no tener que volver a hacer nunca uno sobre este tema. Ojalá. Eso será lo mejor. Bueno, yo también me tengo que ir. Corte.